Hola Roxana. Hola Estela, Ahí ahí te está, leí, ahí te sí, añadí. ahí justo vi que eras vos, reconocí tu foto. Yo presenté todo, presenté el alegato, la casación y la apelación, la casación y subí el video del alegato. Qué genia, a mí me falta, estoy practicando el alegato, me quedó muy largo y bueno, lo estoy practicando. Hola Gustavo, ¿cómo estás? No te Hola. saludé. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Alegato Hola, para quién? profe. ¿Para mí? Hola, ¿O ya buenas están hablando de tardes, otra chicos. materia? ¿Cómo Nuestro están? castigo, por lo menos el mío, es práctica profesional uno, que es práctica penal. Ah, Y yo estoy ok. aterrada. Ajá, ok, Me ok. O sumo. sea que Me tienen too. que presentar un alegato. A ver, ¿cómo es eso? Yo Sí. ya lo presenté, el problema es que estoy esperando que lo corrijan. Ok, Estela, ¿vos ok. estás con los profesores Lombardo? No, ¿Yo sí yo lo estoy con conozco? Arrieta Cano. Ah, bien, bien, Ok. bien. Yo estoy con los dos profesores Lombardo, el ¿Qué padre e son, hijo. hermanos? Ah, padre e Son hijo. padre e hijo, sí, sí, Ah, sí. ah. Chicos, ¿y cómo es eso? ¿Que tienen que presentar un alegato y después se lo corrigen como corregimos nosotros Claro, nuestros Es trabajos? un Sí, video, como en, hacemos también para usted, pero es en bueno, un no, sí, no video es lo del mismo. caso es el video del es caso de los chicos estos de los de rugbyers. Fernando ¿Recuerda, Sosa. profe? Oh, sí, Sí, obvio. El La caso de verdad Fernández de que Sosa. es un sí, tema, a mí me costó bastante poder leer completa la sentencia por la Claro. cantidad de golpes que recibe ese chico. Yo que tengo hijos Ay, jóvenes no. estudiando, No, no. me sí. costó, yo digo, bueno, me voy Ah, a dedicar a esto porque pero es realmente un caso real, o sea, lo sacan de es un el caso caso. real y los alegatos Sí. tienen que ser reales, no, Sí, no inventados. En sí, realidad Ok. sí. esta materia nos trae como con un correlato, porque nosotros ya tuvimos que trabajar con este caso y el Sí, trabajo Bueno, final, como esta Sí, materia no tiene parciales, el trabajo sí, final es presentar este alegato sí. oralmente, bueno, y Ah, sobre oral. todo sí, oral en el video pero Oh. sin grabado, leer. lo grabamos. Ah, grabado, no lo vivo, Podés, no grabamos. vivo. Ok, lo podés Bueno, podés presentar también, hay también, compañeros que lo van a hacer. exacto. Hay compañeros que ok. ya uno dijo que se va, que se mandó al muere a... ¿Y cómo le fue? No, esta clase el lunes que viene lo va a hacer. Bueno. El lunes, El ok. lunes. Bueno, Y así pensé que que el esta martes me materia con cuentan. estos trabajos estaría aprobada, con todos los trabajos aprobados, pero ahora tenemos Ok. que ir a final, al Sí, final Tienen, oral. Oral. sí, en esta que me están contando de práctica. Sí, Sí, sí. sí. En Ok, Todas, todas, ok. profe, sí, todas en todas, vamos, profe. vamos a todas oral final. pero en la Sí. práctica, Van a ¿cómo hacer un todas. final oral de Bueno, práctica? que no panda el cúnico. Sí. Tranquilos, a ver, esta última parte yo los entiendo, chicos, porque yo también fui estudiante. A ver, la última parte es como la más complicada. Es como que uno viene cursando, viene rindiendo, y es como que le agarra el estrés a todo el mundo. Tengo uno de mis hijos que estudia también en la facultad, así que sé de lo que les hablo. Tranquilos, no pasa nada. Yo sé que a veces es un montón decir esto, pero no se termina ahí. Y seguramente les va a ir bien, así que pónganle pilas, No, sí, estudien lo que profe, tengan que el estudiar y tiempo, es el el tiempo. tiempo. A Tal mí me cual, tal falta cual. tiempo. Yo trabajo en Sí, un juzgado de familia, nosotros estamos de guardia a veces y claro. trabajamos toda la noche. ¿Mm? Entonces, y seguimos trabajando. Yo tengo Sí, niñez sí. y por ahí No, no tengo tremendo. tiempo, más la familia y más, Mm. y es No, el tiempo es lo te entiendo, Gustavo, te entiendo porque es la vida misma, pero a veces hay que pensar y ponderar qué es lo importante. Entonces, entre sí, todas esas palabras que dijiste, la familia. Y la sí, familia es lo que tiene que pesar. Perdón, no, yo hablo No, de profe, lo que. gracias, Pero gracias. la verdad es Lindas que Está muy está linda bueno sus escucharlo no, porque porque ordena un poco. ustedes saben que acá hablamos de muchas cosas, obviamente que nunca hablamos de otra cosa que no tenga que ver con la materia, especialmente, ¿no? Pero bueno, los que me conocen de otras materias saben que yo me gusta conocer a la gente y charlar con ustedes y darle una palabra. Ay, qué miedo, le dice, no, Agustina, no tengas miedo, tranquila, tranquila que va a ir todo bien. Así que bueno, acá vamos, chicos, todos tenemos 20.000 cosas que tenemos en la cabeza, así que vamos hoy a ponernos las pilas, ¿Y aparte que usted, es profe, una y usted disfruta. cómo anda? Ya ¿Cómo tuvo anda Y usted? yo la reunión con los Gracias, profesores. Gustavo, por preguntar, gracias. Y ando como puedo.
La verdad que Bien. para mí venir a dar clases es un montón y saben ustedes que lo disfruto mucho, que preparo la clase. Es más, justamente, Gustavo, tomando en cuenta lo que decís, pensé en una leyenda nueva, traje una leyenda nueva que mis alumnos de otras materias no la conocen. Así que bueno, eso habla de la predisposición que yo le pongo a esto, ustedes saben, y recepciono todo lo que me cuentan de otras materias, pero bueno, este ratito y como les digo, concentrémonos en esto, lo que necesiten saben que a disposición, más allá de la materia, si necesitan algo de otras materias también, saben que cuentan conmigo, así que bueno, ojalá cuando terminemos el 4 y después nos veamos en otras materias, Ojalá. estaría buenísimo. Diego, entraste, que me mandaste un mail que no podías entrar, dale Diego, te escucho. Son un montón con cámara, me pongo contenta. Hola, profe, ¿cómo andas? Sí, no, siempre me pasa lo mismo, nunca puedo entrar. No sé si es mi internet o la página, no Yo sé. entré más tarde hoy Pero, porque mi internet anda mal, quiero aclarar eso, sí, entré bueno, más entonces tarde. puede ser, pues me desesperaba que no podía entrar, digo, me iba a perder la clase y no podían ingresar. Profe, consulta, ¿tuvieron la reunión hoy los profesores? Es una duda que tengo, porque nos habían avisado que hoy iban a tener una reunión por el tema de los parciales orales, si se hacían o Espérame no. un segundo. ¿Era hoy? No me veas que me la anoté mal. Espérame. Ay, qué susto, no es mañana. Mirá que tengo la agenda Mañana. full, Mañana a las 10. Había Ay, me algunos hiciste que asustar, tienen mirá. hoy y otros que tienen mañana. Ahí está. Sí, porque No, el de yo porque penal me no anoto había. todo absolutamente. El de penal no había dicho que lo tenía Claro que el lo tenía martes, por hoy, eso. Sí. pero se Claro, quedan Así dos que sí, días. estaban. mis partes se las voy a contar el martes que viene, chicos. ¿Ok? Mañana a las 10. Lo que pasa que yo hoy tenía audiencia y entonces no me pude conectar. Pero mañana, antes de otra clase que tengo, un ratito me voy a conectar. Así que después les cuento. Bueno, listo, profe. ¿Ok? Era por Bien. eso. Y después me Gracias. cuentan ustedes si otros profes le contaron algo, porque vieron que esto es así, es como que lo vamos armando. Sobre todo esta materia que es final obligatorio, ¿no? Como decía Estela. Yo me enteraré primera, dice Agostina. ¿Por qué? Porque te tengo a vos. Te tengo, muy bien. Bueno, pues chumeale a las otras, porque a Agostina la tengo en otra materia, por eso, en métodos. Bueno, chicos, vamos a reunir todo esto. Carla, te veo por ahí, ¿cómo estás? ¿Sabés que averigué una cosa que vos me has preguntado, Carla, y que se los dije a tus compañeros en la clase anterior? Hola, Que vos no profe. estabas? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo va? No sé si pudiste ver, porque en un momento hablé de Sí, yo la... vi la clase, escuché. Ok. Nada, era simplemente eso porque me había quedado con la cuestión que habías preguntado en una clase. Yo dije, me lo voy a anotar para dártelo en la otra. Y nada, si lo escuchaste tranquila, pero era el tema por los cambios. Bueno, justamente viene a cuento por lo que estábamos diciendo recién de la reunión, ¿no? Los Sí. cambios que se producen dentro del sistema educativo en una entidad privada, que sí ustedes como usuarios tienen que estar informados y tienen que tener en cuenta la Ley de Defensa del Consumidor para hacer valer justamente esos derechos, ¿ok? Así que esa era la parte que Pero quería decir, Carla. no respetaron eso. Bueno, justamente, ahí está el punto de lo que habíamos hablado, que tenía que ver con que Roxana había dicho también, bueno, sí, yo sé que ciertas cosas no están dentro, pero yo pondero, ¿qué hago? Sigo, acepto, ¿sí? Son como los famosos contratos de adhesión, ¿no? Que uno dice, bueno, si firma, los acepta, ¿ok? Una cosa es saber la ley, ¿sí? Y qué cosas puedes hacer y qué no, y otra es tu libre decisión. Si vos querés, haces un reclamo, si vos querés, vas a hablar al departamento de alumnos, pero sabe que eso está amparado en la ley. ¿Me entendés, Carla? Claro, sí. Bien. ¿Anda por ahí Miguel también? Hola, Miguel, no te veo. ¿Estás? Porque también hablé de vos, Miguel, no sé si escuchaste la clase anterior. ¿Estás, Miguel? Bueno, está silenciado, no sé, ahora vamos a ver. Y la tengo a Mariana también. Mariana, ¿te quedó claro lo que te respondí por mail finalmente? Vieron que me acuerdo de todos, ¿eh? Mariana, ¿estás? Bueno, si Mariana estás escuchando, está escribiendo. Bueno, decime si ya te quedaste tranquila con la consulta y listo. Y está Jessica también escribiendo. Bueno, son un montón hoy, qué bueno. Vamos terminando el módulo 3, ¿sí? Nos vamos despidiendo de a poco, así que nos queda el módulo 4. Y les quiero contar que en el módulo 3, que va a ser lo que va a entrar en el... perdón, antes de eso les quería decir, sí, profe, ya realicé la actividad... Bárbaro, Mariana, me alegro. Bueno, esto también es para el resto, ¿no? Para todos los que tengan dudas. Mariana tenía una pregunta, la resolvimos a través del mail. Siempre les digo, vieron que me manden mails o de alguna manera, si quieren poner el tema de en los comentarios. Bueno,
Hago extensivo para todos. Los trabajos están muy bien, sobre todo las actividades. Acuérdense cuando decíamos una cosa era el reclamo administrativo, ¿sí? Frente al ente correspondiente. Hoy vamos a ver un par de casos que les traje también de mi reclamo, que tiene que ver con las entidades financieras, que siempre les cuento, con los bancos, pero les traje varias cosas también para que todo, vieron que este módulo es medio pesado, ¿no? Que vamos a hablar de los contratos de adhesión con las tarjetas de crédito, que vamos a hablar del sistema crediticio, vamos a hablar de las empresas de medicina prepaga, que también les traje casos de eso, y ¿qué más? El tema de los autos, ay, no me sale, cuando son los autos que uno los va comprando en cuotas, los planes de ahorro, no me salía. Los planes de ahorro que también hemos hablado con ¿dónde está? El que me mandó un mensaje. Ay, no está hoy, me parece, ¿no? Rodolfo, ¿no está Rodolfo hoy? No lo veo. Bueno, Rodolfo también, que había hecho un caso así también. Bien, a ver, vamos a ordenarnos. De las actividades, vieron que hay una consigna, que era por ahí la pregunta de... ¿Qué dice Jessica? Mejor dicho. Ay, no sé qué era Jessica, perdón, no me acuerdo. Si dije algo que dice mejor dicho. Bueno, si querés escribirlo no tengo problema. Con respecto a los trabajos, vieron que hay uno que por ahí presta confusión, que es lo que le pasó a Mariana y que lo terminamos resolviendo por mail, que es con respecto a hacer una demanda. Creo que es la última actividad, la que tiene fecha de entrega mañana, ¿no? Que es, inicia una demanda, que es como la actividad evaluable 2, ¿sí? Pero que en definitiva dice algo así como que en la redacción figuraba un reclamo. Entonces Mariana me decía que no sabía si era un reclamo, si era una demanda, ¿está bien? Donde figura esa parte, que como saben, esa parte no la hago yo, es una demanda. ¿Está bien? Es una demanda, acuérdense que ponemos objeto, hechos, no se olviden del derecho, el tema de la liquidación, que siempre les digo, el tema de los daños. Lo que no me acuerdo era si era de una tarjeta de crédito. Si alguno se acuerda, no me acuerdo Es de una tarjeta de crédito, sí. Tarjeta de crédito, que es lo que vamos a ver hoy. Perfecto, gracias, Cintia. Bien, y Agostina. Muy bien, entonces, teníamos en cuenta que terminamos el módulo 3, donde pasamos por el régimen de garantías, que hablamos. Ahí está, dice Roxana. A ver, redacta una demanda. Ahí empieza. Y después dice, realiza un reclamo ante un banco que desde la emisión de los plásticos de tarjeta de crédito continúa cobrando en el resumen de las mismas el seguro de vida, habiendo realizado en varias oportunidades la solicitud verbal de la baja del mismo. Excelente. Justo el tema de hoy, chicos. Me pasó en una conciliación de consumo, ya les tiro la info, de un chico que había pedido que especialmente le lleguen los resúmenes por mail. Vieron que o todos pertenecemos a una entidad bancaria, ya sea por cuenta sueldo o porque sacamos alguna caja de ahorro. Bueno, el banco no le enviaba los resúmenes, por lo tanto, inicia él esta conciliación de COPREC y finalmente se llegó a un acuerdo donde le iban a enviar los mails y en ese caso el banco pagaba mis honorarios, como les cuento yo. En otro caso, el banco, que no me acuerdo si era Galicia, no me acuerdo, porque vieron que hay muchos bancos que van cambiando. Bueno, en este caso el banco compulsivamente le había puesto a un consumidor un paquete de varias cosas. Vieron que puede ser desde una caja de ahorro, una caja de seguridad también, una caja de cuenta corriente, en pesos, en dólares. Bueno, y la persona, aduciendo que no quería todas esas cosas, que lo único que quería era el tema de la caja de ahorro, bueno, compulsivamente el banco se lo impuso. Llegan a la conciliación y lo mismo. Bueno, pero el señor había firmado, ¿está bien? Con esta cuestión de que el señor no tenía el contrato porque había sido todo virtual. Esto había pasado mucho en pandemia, chicos. Muchas cosas con los bancos fueron en pandemia. Con las medicinas prepagas también, pero con los bancos especialmente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con las tarjetas de crédito? Primero, siempre apuntando a lo que es la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, pero también acá vamos a entrar en lo que tiene que ver el Código Civil y Comercial, como siempre les digo, subsidiariamente, pero a su vez también la Ley de Tarjetas de Crédito. En base a eso les pregunto, que es la 25065, ¿sí? Teniendo en cuenta esas cuestiones de esas tres legislaciones. Perdón, profe. Adelante. ¿El señor ese pudo dar de baja la cuenta corriente? Sí, sí, también se cerró con acuerdo. Sí, por más que haya firmado.
Tal cual, porque justamente en COPREC lo que se buscaba era el resarcimiento. Y entonces el banco, sin reconocer hechos ni derechos, lo que hizo fue no le entregó dinero, ¿sí? No era un traspaso de dinero, pero sí pudo hacer lo que se llama una obligación de hacer, ¿sí? Incluso dentro de la tabla de honorarios está puesto obligación de hacer y tiene un ítem especial. Así que sí, el banco le dio de baja, porque además el señor ni siquiera quería pertenecer más a la entidad bancaria. Y como tenía una deuda, entonces el mismo banco en la conciliación se borró el paquete, digamos, dejó de ser cliente y a su vez fue la condonación de la deuda, que era lo que él quería en definitiva. Pero hay muchas cuestiones con los bancos y ahí era justo, Carla, la pregunta que les iba a hacer, si alguno pudo hacer esta actividad que contaba Mariana, cuál fue el planteo, cuáles fueron los hechos y cómo fue de alguna manera el petitorio. Ahí está escribiendo Miguel. A ver, María Belén, dale. Buenas noches, profe. Buenas noches, Hola. compañeros. Yo primero la hice como demanda, después cuando lo voy a presentar vuelvo a leer y lo cambié completamente y lo presenté como un reclamo. Ok, Así que ok. bueno, ya sé que ya está mal. No te preocupes, pero el tema es que, primero, que la podés volver a hacer, y segundo, que, tal cual como decíamos con Mariana, no estaba claro. ¿Está bien? Porque dice, consigna, redacta una demanda. Después dice, realice un reclamo. En realidad, lo que tendría que decir es que el reclamo fue canalizado por medio de una demanda. ¿Está bien? Eso sería la expresión. Uno hace Yo el le creo, reclamo dentro de la demanda. a mí me hacía ruido porque digo, haciendo un reclamo, cuando yo lo hago al reclamo, como forma de un reclamo, me hacía ruido también porque, bueno, yo me puse ahí, expliqué los artículos, y digo yo, pero una persona común que no conoce nada de esto, cuando hace un reclamo no hace el detalle ese. Totalmente. Entonces me hacía ruido y bueno, lo terminé presentando así como un reclamo, pero detallando artículos y qué era lo que me favorecía, digamos, a mí. Pero bueno, me hacía lo mismo ruido porque una persona común, como digo, no lo hace de esa manera. Tal cual, Entonces, tal bueno, cual, sí. Está muy bien, está muy bien. Vale la aclaración, María Belén, y me lo voy a anotar. Cualquier cosa, mandame un mail, así me acuerdo de que ya me lo comentaste, que fue por ese lado la cuestión. Quédate tranquila, ¿está perfecto, bien? gracias. No, gracias a vos. Por favor. Bueno, lo tengo a Miguel. Miguel, justo estaba preguntando por vos, que la otra clase te extrañamos, que no estabas vos. A ver, dale. Sí, profe. Yo le puse en el petitorio, se tenga presentada la presente demanda, se tenga acreditado el reclamo efectuado, se ordene al banco la demanda, la baja inmediata del seguro de vida, se condene a la demandada a reintegrar la suma indebidas cobradas, se impongan las costas a la parte demandada, oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar a la presente acción en todas sus partes. Bien. Y Miguel, ¿en algún lugar pusiste que habías hecho la conciliación obligatoria o no? No. Ok, ¿alguno puso que pasó primero por la instancia conciliatoria? Yo ¿O sí todos la fueron puse. directamente a la demanda? No, yo la puse. No lo decía la consigna, quiero aclarar, no lo decía. Dale, Estela. Yo la puse que había presentado en mi reclamo, que me habían dado una audiencia, que yo me presenté a la audiencia y que ellos no se presentaron, porque si no la demanda cada vez me quedaba más larga. Entonces, que como ellos no se presentaron, me quedó habilitada la vía judicial. Esta vez sí puse la liquidación. Muy bien. No te la corregí todavía, pero está muy bien. Bueno, está bueno aclarar eso con la Yo conciliación. también puse eso, profe. Y ¿Cómo, nombro Miguel? que yo también puse eso y puse, bueno, los derechos, la ley de defensa del consumidor. Y, Bien. Bueno, Muy bien, lo que dice muy el bien. Código Civil. Buenísimo, Aclaré buenísimo. que vulneraba mis derechos y, bueno, las Muy pruebas. claro, la prueba, perfecto. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, para pasar en limpio, para los que no lo hicieron todavía, sí, que están a tiempo, vengo corrigiendo un montón, el domingo corregí un montonazo. Esta última parte es la que me falta, que tiene que ver justamente, entonces, es una demanda donde se habilita la vía judicial porque no se llega a la conciliación y en base a eso los rubros de siempre son el objeto, los hechos, el derecho, las pruebas, la liquidación y el petitorio, ¿ok? Entonces, en base a eso, del caso es el federal. formato. La reserva En del este caso caso era federal.
Justicia Civil y Comercial Federal. Buenísimo, Estela. Muy bien. Bien, a ver, Agostina, yo no lo terminé, pero me hicieron recordar. ¿Vieron que es bueno para eso venir a las clases? Muy bien. Profe, yo puse el nombre del actor demandante y con Patricio letrado, como con Patricio, y al pie lugar para las firmas de ambos. Al final decís, ok. Patricio, el nombre del letrado. Te inventaste un abogado. Ah, patrocinio. Debe querer decir patrocinio. Patrocinio. Debe haber querido escribir patrocinio. Ah, no, pensé que lo invitamos a Patricio, no sé, no lo conozco, pero está bien, patrocinio. Bueno, ustedes saben, a esta altura podemos aclarar también que cuando uno actúa en una instancia judicial puede actuar como patrocinante o como apoderado, ¿sí? El que es patrocinante siempre necesita la firma del cliente, en este caso del requerente o del actor, depende de la instancia donde estemos, para accionar, ¿sí? Para enviar los escritos. Ahora todos los escritos son virtuales, uno los ingresa, en el caso mío, trabajando con el PJN, ¿sí? El Poder Judicial Nacional, y siempre necesita la firma escaneada, ¿sí? En una época era como transicional, había parte que era en papel, parte que era, ahora es todo virtual, y tiene que ver con la cuestión de las firmas, ¿está bien? Entonces, las demandas son firmadas. ¿Cómo, Miguel? Firma digital. La firma digital, obviamente, y en base a eso, si es apoderado, bueno, se presentará al poder correspondiente, y la otra instancia que tenemos también los abogados, que a veces lo utilizamos, que es el gestor, ¿sí? Uno actúa como gestor, que es el artículo 48. Cuando uno actúa como gestor, luego tiene que ser ratificado, ¿sí? Por el cliente, ¿está bien? Así que es como un intermedio ser gestor, pero siempre tiene que ser ratificado. En mi caso, chicos, el consejo que les doy, siempre pidan la firma, porque por cualquier cuestión que uno presente o un escrito de mero trámite o lo que fuere, siempre está bueno que el cliente sepa lo que está firmando. Así que dentro de los consejitos y de los tips que les doy, cuando redacten demandas o cuando hagan los alegatos, ¿cómo es lo que tienen que hacer? ¿Un alegato es? ¿Alegato era? No. ¿Expresión de agravios qué era? No me acordaba. Alegato. Alegato. Final. El Alegato final. Me hace acordar al alegato de las juntas. ¿Recuerda el juicio a las juntas? El alegato final. Sí, el nunca más. Eso era que en la película de 1985, ¿no? Claro. Sí, la fui a ver. Está buena. Profe, Sí, es así, tal cual. Profe, Gustavo, dale. sumando algo, por ejemplo, nosotros tuvimos una audiencia hoy donde estaba patrocinado este señor por una abogada, obviamente, y no se presenta el señor a la audiencia, sí la abogada, patrocinada, no apoderada. Y el juez, por ejemplo, la dejó participar, pero solo que escuche. No podía dar ninguna opinión ni nada. Es una diferencia entre apoderado y patrocinado. Este señor no estaba, ¿no? Si no podía por su trabajo, estaba solamente su patrocinio en este caso y no solamente podía escuchar nada más. Tal cual. ¿Y se fijó otra? ¿Se fijó otra audiencia? Se fijó otra para el 24 de junio. Sí. Perfecto. Bueno, mirá, me voy un poquito de tema, chicos, pero está bueno lo que dice Gustavo porque me pasó exactamente lo mismo hoy. Estuve en una audiencia temprano donde se presenta la abogada, en este caso era abogada defensora, porque era un juzgado de paz, ¿está bien? Era una defensora ad hoc de un listado, ¿está bien? Y no se presentó esta persona. Entonces el juez de paz dijo, bueno, vamos a esperar la media hora para ver si se presenta. La media hora también sepan, chicos, que es una instancia que uno tiene, si la audiencia es 8:30, tiene hasta las 9 para presentarse. Entonces, bueno, salimos todos de la camarita y, bueno, 2 minutos antes, ni siquiera 2 minutos antes, la abogada manda un mensaje, la abogada defensora, diciendo que el señor se iba a conectar, ¿está bien? Era una audiencia nada que ver con defensa del consumidor, era una audiencia de familia, justamente también, donde se pedía un cuidado personal unilateral. Bueno, ¿qué pasó? Se presenta finalmente este señor y empieza a hacer su descargo, empieza a hablar. Yo le digo al juez, no, a ver, esta audiencia, primero que estaba fijada una hora determinada, yo tengo otra. Además, el señor está hablando cuando todos es el tiempo de todos, que no estábamos ya en hora para tomar la audiencia. ¿Tiene alguna propuesta concreta? Lo escuchamos. Si no, el señor juez le pido, por favor, que cierre la audiencia y se abra prueba la demanda. O sea, no, el señor empezó a hablar cualquier cosa, que si las chicas no lo quieren ver, que no me interesa. Perdón, pero cuando ustedes me ven en una faceta, pero después cuando me enojo, no, sí, doctora, tiene razón, y cerró la audiencia, porque no correspondía. Entonces, eso les quiero contar. Me vino a cuenta por lo de Gustavo. Me fui un poco de la rama, pero ahí volvemos. Bueno. No, me encanta, profe, que nos cuente. A mí me encanta.
No, lo que pasa es que a veces me voy. Pero bueno, Agustina lo sabe, cuento de mediaciones, cuento de cosas. Pero acá les traje casos de consumo, para que vean. Bueno, volvemos. Contratos de... Dale, Diego. Mira, Diego, me interrumpís y ya me voy de vuelta. Dale. No, profe, era para comentarle, pues yo tuve un problema con unas tarjetas de crédito y, o sea, con Mercado Pago, la anterior clase yo le había comentado que Sí, está incluida unas tarjetas de crédito. Pero en sí sí. no tuve problema con la tarjeta de crédito, sino con Mercado Pago. Porque a mí me habían hackeado la cuenta de Mercado Pago y hicieron unas compras que yo no hice. Hice la Tal denuncia en cual. Mercado Pago y hice la denuncia en las tarjetas correspondientes. Perfecto. Cuando hice la denuncia, todo, se empezó la investigación. Me mandaron el mail que empezó la investigación y demás. Después me mandaron otro mail que era el fin de la investigación que salió aprobado a mi favor. Después en el próximo mail, en resumen, perdón, me hicieron el desconocimiento de las compras, me lo devolvieron y demás. Pero ¿qué pasó? Después me encuentro con que Mercado Pago me quería cobrar los contracargos de esa compra que yo hice. Me pasó una conciliación. ¿Y qué pasó, Diego, al final? No, yo ya hice la denuncia en defensa del consumidor, fui, Sí, llevé los papeles, sí. llevé la Muy evidencia, bien. llevé los mails impresos de cuando empezó la Sí, investigación, cuando finalizó, que salió aprobado a mi favor, la sí. documentación del recibo, que Ujú. me devolvían todo, y Sí, todos los chats que tuve con Mercado Pago, porque te contesta encima un robot tremendo. que todo el tiempo te está contestando y nunca Sí, le mandaba, se lo mandaba junto a toda la evidencia y me seguía sí. dando vueltas. Así que Sí, dijo, sí, sí, es hablar con la nadie, defensa. sí. Y no entiendo por qué ellos me quieren cobrar algo que no les generó Ujú. un gasto a ellos, porque, o sea, Claro. fue mediante la Sí. aplicación, pero fue con la tarjeta una tarjeta Está, fuera de ellos. sí, 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 está buena tu pregunta. Está buena tu pregunta porque justamente tiene que ver con el tema de hoy, Diego. Yo te voy a contar lo que dice la ley y te voy a contar lo que pasa en la realidad. A ver, en la ley vamos a tener, sí, lo que es el banco, sí, que es el emisor. Vamos a tener a la proveedora, sí, o la administradora, que puede ser Visa, Master, la que todos conocemos, y el usuario, nosotros, ¿no? Los consumidores. En el caso de la ley, vamos a ver que hay que conocer los distintos tipos de contrato que están dentro del contrato de consumo para lo que es la línea crediticia. ¿Está bien? Entonces, por un lado está el contrato de emisión, ¿sí? Del banco con el usuario o el consumidor. ¿Bien? Por otro lado está el contrato de provisión entre esa emisora, el banco, y el proveedor. ¿Me siguen? Y por otro lado, esto lo van a ver en el módulo, ¿eh? Esto está el contrato de consumo entre proveedor y usuario. ¿Está bien? ¿Qué pasa en las conciliaciones de consumo? ¿Y qué pasa con tu caso, que es lo más seguro que va a pasar? En realidad se van a echar la pelota, por decirlo de alguna manera, de un lado al otro, ¿sí? El banco va a decir que el responsable es en este caso Visa o en este caso Mercado o de acuerdo a cómo venga el tema de la legitimación pasiva. Vieron que siempre les digo, legitimación pasiva, ¿está bien? En tu caso, como pasa en la mayoría de los casos cuando se presenta Mercado Pago ofrece, y van a escuchar esto muchas veces que yo se los comento, sin reconocer hechos ni derechos y al solo efecto conciliatorio, una suma X, que muchas veces los consumidores, lo aceptan en pos de cerrar con acuerdo. Entonces, seguramente en tu caso, cuando vayas a la audiencia y se presente apoderados de Mercado Pago, te van a decir, ok, condonamos los contracargos, aunque vos sabés muy bien que en realidad no correspondía, porque la ley lo dice así, no correspondía que te los cobren. No obstante, te hacen un ofrecimiento como para terminar el tema ahí. ¿Me entendés? Entonces, por la ley no corresponde que te los pidan. ¿Está bien? Que te los obliguen, que te obliguen a pagarlo. Pero por el lado de las conciliaciones, muchas veces dan vuelta atrás con eso y te ofrecen un monto X. ¿Está, Diego? ¿Te quedó? Sí, sí, profe, No sé, no gracias. te Sí, ahora estoy No. esperando porque hace más de 10 días que lo mandé y dice que están atrasados, que Reclamá, están atareados. reclamá y Y insistí. sí, así que en la semana voy a volver a reclamarla a ver si no me llega nada. Y Tal por cual. eso ya me aclararon, cuando llevé los papeles me dijeron, mirá que estamos atrasadísimos, mínimo 10, 15 días porque estamos Es un atareados. montón. Bueno, digo, mientras se presente, digo, no pasa nada. Sí, El obvio, tema obvio. que Se van a quiero presentar. solucionar. Se Sí, van a sí. presentar y Así que después ojalá que pase hasta que podamos terminar si me contás cómo lo dale, resolviste. Pero dale, dale. vas a ver qué va a Gracias, ser profe. esto. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a vos, Diego. Lucas, ¿dónde estás? ¿Querías hablar, Lucas?
Sí, profe, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, quería, justo el compañero que comentó de mercado que te habla el chat y como que no podés putear a nadie. Si vos pones en el mismo chat, solicito hablar con una persona humana, automáticamente te dan la opción de mensaje de WhatsApp, teléfono o mail. Eso por si Nunca algún día persona. tienen que hacer un reclamo o algo, tienen que solicitarlo por escrito ahí mismo en el chat. Automáticamente se corta la conversación y ya te llaman. Te llama Tal una cual. colombiana, un venezolano, no sé. Pero hablas con alguien y podés descargarte un poco. Bien, bien, Y te bien. tranquilizan, porque te hablan bastante tranquilo, ¿viste? Llega un momento que ya bajás. Tal cual, tal cual. Pero bueno, Es no sé si exactamente eso. capaz que te da la misma respuesta que lo que te da el chat, ¿viste? Pero Tal cual, por lo tal menos cual. puede Pero ser. está bueno el dato, Lucas, para tenerlo en Eso. cuenta, porque justamente tiene que ver con lo que venimos hablando hoy. Les cuento otro dato y otro caso. Este es el que me pasó y lo concilié, ya les aviso, se los spoileo, la aporte buena. El detalle decía así, porque uno cuando ingresa en mi reclamo tiene que poner el detalle. Algunos ponen toda la historia de vida, otros son muy cortitos. En este caso dice, soy cliente del Banco Santander. Aquí incineramos a todo el mundo, ¿eh? Si hay alguno de Santander, bueno. Banco Santander y American Express. Vieron que les cuento, ¿no? Banco emisor y el proveedor. Bueno, Central de Servicios produce débito no autorizado. Ojo con eso también. No me dan información. Nos vamos a la Ley de Defensa del Consumidor. Primer módulo, ¿se acuerdan? Debo abonar gastos de reimpresión de tarjeta. Vieron que cuando les cobran como la reimpresión porque o se perdió el plástico o lo que fuere. Falta de información general, genera daño, no dan datos de ente que debita, inseguridad jurídica. Como que fue todo medio así como si fuera específico, ¿no? Pero este es el detalle. Bueno, finalmente se presenta Santander, se presenta American Express no ofrece nada y el Banco Santander sí. En este caso se cierra con acuerdo. Pero, ¿qué les digo? Siempre pasa esto, ¿no? Que es como que cuando se presenta tanto el banco emisor como la proveedora, ¿sí? Hay uno del otro que dice, no, pero en realidad el responsable es el banco. No, el responsable es la empresa emisora. Y como ustedes bien saben, tanto de lo que tenga que ver con el Código Civil y Comercial, con la Ley de Defensa del Consumidor, son ¿qué? Solidariamente responsables. ¿Se acuerdan eso? Solidariamente responsables. Entonces, uno en la cadena de iniciar algún tipo de acción, como bien ustedes hicieron en los trabajos prácticos donde tenían que iniciar las demandas, tienen que demandar a todos, ¿ok? Luego llegará después el tema de, ay, se me cayó, tiene que ver con la legitimación pasiva, como les digo, ¿está bien? Así que ese es el caso que les quiero contar. Después, otro caso, chicos, esto tiene que ver con una financiera, y esto fue medio raro también, porque si bien no tiene que ver con una parte crediticia, fue una persona que fue a pedir un crédito, y en ese caso paga una parte con una tarjeta de otra persona, ¿ok? Cuando saltaba en el sistema, había determinados pagos que estaban impagos para la financiera. Y en realidad fue medio rara la cuestión, porque esta persona inicia en una defensa del consumidor, porque en realidad la que estaba debiendo era ella. Luego la compañía imputa los pagos, ¿sí? Que había realizado de otra cuenta de otra persona, y le ofrece también la posibilidad, como tenía un montón, había generado un montón de deudas, intereses y todo, pero que les quería leer bien el caso para que lo podamos entender entre todos y analizarlo. El detalle es más largo. Este también fue con acuerdo. Contraté un crédito prendario con Finance Argentina, compañía no sé qué. Bueno, el préstamo tanto. Para la adquisición de un vehículo. Acá viene la parte de los autos que les digo. Reconozco que tuve atrasos en el pago. Bueno, acá habla de eso. Sin embargo, intenté regularizar mi situación depositando el equivalente a 3 cuotas juntas en el banco en el mes corriente inclusive, con el objetivo de ponerme al día, ¿ok? Dicho pago no fue aceptado por la entidad argumentando que el plazo se encontraba vencido, o sea, ni siquiera puedo pagar esto, lo que me obligó a retirar el dinero. Posteriormente, me comuniqué con la empresa para buscar una solución y manifesté claramente mi capacidad de pago, indicando que podía afrontar aproximadamente pagos de tanto, por mes en 6 cuotas, lo cual resultaba totalmente imposible de cumplir para mí. Claro, le habían hecho un plan de pago que no podía, ¿ok? Como consecuencia,
el acuerdo cayó y actualmente se me informa sobre posibles acciones legales y la eventual pérdida del vehículo. Porque además pasaba que le seguían reclamando, le reclamaban por todos lados. ¿Vieron esos mensajes que llegan que llaman a los padres, a los tíos, a todo el mundo, diciendo que va a haber un embargo, que tienen que ir con determinado estudio, que es el de los morosos? Bueno, finalmente, a pesar de haber demostrado voluntad de pago, solicito la intervención a fin de que la empresa me otorgue una opción de refinanciación accesible, proponiendo un esquema de cuotas aproximadamente de tanto, con intereses razonables y dentro de un marco legal, que me permita cumplir con la obligación y evitar la pérdida del vehículo. Es decir, inicia la mediación ya sabiendo que tiene una deuda, pidiendo la refinanciación. ¿Me siguen? Bueno, esta también se cerró con acuerdo. Así que les cuento las buenas. Vieron que siempre les cuento que a veces vienen y hay 20.000 audiencias y no llegan. Bueno, estas son buenas. Así que, volviendo al concepto, para que tengan en cuenta, ¿sí? En el artículo 1 de la 25065 encontramos la definición y dice, se entiende por sistema de tarjeta de crédito, ¿sí?, al conjunto complejo y sistematizado, de contratos individuales cuya finalidad es posibilitar al usuario efectuar operaciones de compra o locación de bienes o servicios u obras, obtener préstamos y anticipos de dinero del sistema en los comercios e instituciones adheridos. Diferir para el titular responsable el pago de las devoluciones a fecha pactada o financiarlo conforme a alguna de las modalidades establecidas en el contrato. C. Abonar a los proveedores de bienes o servicios de los consumos del usuario en los términos pactados. Bueno. Genial, Martín. Gracias. Lo estábamos leyendo entre todos. Bien. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque, primero, porque si todos somos usuarios de tarjeta de crédito, está bueno tener toda la información. Segundo, porque seguramente va a ser pregunta de examen, ¿ok? Así que ténganlo en cuenta también. Todas estas cuestiones, chicos, tengan en cuenta lo que vimos en los módulos anteriores, que son todo lo que tenga que ver en materia de información, todo lo que tenga que ver en materia de formato de contratos y todo lo que tenga que ver con publicidad, ¿se acuerdan cuando hablamos de la publicidad engañosa? Entra también dentro de los contratos especiales, porque la clase de hoy eran los contratos especiales, tanto de tarjetas de crédito como de medicina prepaga, como de los planes de autoahorro, ¿ok? Entonces, en base a eso, teniendo toda esta premisa, acuérdense de que estos puntos tuitivos que venimos hablando de la Ley de Defensa del Consumidor también están establecidos en estos contratos especiales. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos ok? Bien. Una cosa importante también es que una de las cosas que creo que lo había dicho Diego con respecto al desconocimiento, ¿sí? A los fines de la presente ley tenemos que tener en cuenta el emisor, como dijimos, ¿sí?, la entidad financiera, el titular de la tarjeta de crédito, el usuario, ¿sí?, y a su vez, vieron que hay muchas tarjetas que permiten incluso tener adheridos, ¿no? Personas que uno puede tener extensiones, ¿está bien? Entonces, esto también es importante para llevar un control de lo que tenga que ver con la emisión de los gastos que uno tiene. Otra cosa importante, tener en cuenta el tema de los intereses. Vieron que muchas veces figura que hasta tal fecha es un pago, que el pago mínimo, que el famoso genera intereses. Bueno, todas estas cosas también tienen que estar establecidas cuando uno va a un banco y solicita una línea crediticia a través de una tarjeta, ¿sí? El banco emisor es el que tiene que evaluar todas estas cuestiones, que también está en la ley, ¿sí? Este banco emisor asume la obligación justamente de tomar en cuenta el perfil de este consumidor que va a aceptar este contrato de adhesión. Pero esto tiene que estar informado y tiene que estar establecido, ¿sí? Sobre todo tomando en cuenta la tasa de interés, que en general se toma la tasa de interés anual, ¿sí?, del Banco Central, que es el que dirige todas las directivas de los distintos bancos. Todo lo que tenga que ver incluso con lo que decimos siempre con las reglas, vieron que donde aparece BCRA, ¿no? El Banco Central de la Nación es el que figura como el ente regulador. Como hablamos cuando hablamos de las empresas prestadoras de servicios, ¿se acuerdan? Bueno, acá tenemos al Banco Central, ¿sí? ¿Qué más? Esto de los paquetes bancarios se los conté cuando, por ejemplo, aparece en su momento de la cuenta sueldo, que algunos puedan tener por su trabajo, aparecían distintas cuestiones que fueron luego actualizándose, como por ejemplo el uso de las billeteras virtuales,
¿no? Hablamos de Mercado Pago, hablamos de Modo, hablamos de las distintas billeteras que están pululando y que pareciera como que ahora nadie sale con plata, ¿no? Que todo el mundo actúa con billeteras virtuales y esto también está contemplado en la nueva legislación. Por eso hablamos de que a veces son como cuestiones, vamos a decir, actuales o que vienen con el flujo de la vida cotidiana y que después el derecho viene como atrás, ¿no? Con estas cuestiones que tienen que ver con esto. En esto que es importante también para las operaciones financieras. Bueno, la descripción, como dijimos siempre, el precio, ¿está bien? Vieron que muchos productos cuando uno va a comprar en los comercios figura como el precio al contado o el precio financiado por tarjeta de crédito, ¿está bien? Bueno, el importe está bien a desembolsar y la tasa de interés efectiva anual. Esto tiene que estar bien establecido. Esto está en la ley, está en el módulo y es lo que tienen que tener en cuenta. En la actualidad, chicos, el consumo opera a través de estos distintos dispositivos móviles. Vieron que uno va con el celu y tiene el QR, ¿no? O el alias para la transferencia. Bueno, de modo que toda la regulación de estos contratos, ¿sí? A distancia, porque en definitiva tienen que ver con esto, los fuimos estudiando a través del módulo 1 y 2, así que los remito a eso, y toma relevancia cuando vemos el tema de las tarjetas de crédito, ¿está bien? Todos estos contratos, también como lo vimos en los otros módulos, pasan por contratos de adhesión, ¿sí? Con las firmas virtuales, donde, como decía Miguel, firmas virtuales que también se incluyen en esta parte del módulo, ¿está bien? Esto del tema de COPREC de los resúmenes ya se los conté, el tema del pago mínimo también se los conté, y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, de acá, a ver, caso de un consumidor... esto no me pasó a mí, pero lo anoté para contárselos porque es otra nota de color. Esto le pasó a una conciliadora de consumo donde contó en un caso que un señor tenía 8 tarjetas de crédito. 8 tarjetas de crédito de distintos bancos, de distintas emisoras. Bueno, era un comprador compulsivo. Vieron que acá hablamos, ¿no? De los perfiles de los consumidores, si unos consumen muchos, que si todos somos consumidores. Bueno, ¿qué pasó? Empezó a colapsar porque no sabía qué había pagado, qué no. Es un desastre. Bueno, finalmente, en una de las conciliaciones donde había citado uno de los bancos, él pensaba realmente que estaba pagando perfectamente en tiempo y forma y en toda esa pagaba el mínimo. Como les decía, el tema de pagar el mínimo y después tenía un choclo tremendo para pagar. Bueno, finalmente se resolvió en conciliación, ahí la verdad que le salió bárbaro porque, bueno, el banco le refinanció la deuda, tuvo mucha suerte, le refinanció la deuda, pudo realmente poder volver a su capacidad crediticia y además estaba en veraz, tenía un montón de líos. Pero tuvo que reducir el tema de las tarjetas, porque la verdad que ya no sabía ni con qué compraba. Pero esto, ya les digo, no me pasó a mí, le pasó a una conciliadora, pero lo traje a cuento porque hay una parte, chicos, donde van a ver en la parte de lo que dice que los jueces, y esto ya en sede judicial, pueden reducir los intereses. ¿Sí? Si no se arregla en consideración de consumo, puede reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, ¿sí? Sin justificación desproporcionadamente. Acuérdense siempre que acá tenemos una relación dispar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que hay un desequilibrio entre consumidor y usuario? Entonces, la ley, si bien viene a pactar cuando vemos intereses compensatorios, moratorios, punitivos, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Cuando hay un abuso de esto, porque acá también entran las leyes, las cláusulas abusivas, los jueces pueden de alguna manera tomar otra directiva, ¿está bien? Esto también está puesto en la ley. Por eso les quería leer esta parte de este caso en particular. Bueno, acá van a ver en el artículo 36, que también puede ser pregunta de examen, chicos, de la LDC, quise decir, LCD es otra cosa, LDC, que regula sobre el crédito de los consumidores, ¿ok? En las operaciones financieras para consumo, ¿ok? Y en las de crédito para el consumo, deberá consignarse de modo claro, como les dije. Bajo pena de nulidad, ojo con esto, bajo pena de nulidad. Por eso acá entra muy en claro la parte de información, el deber de información. Como les dije, la descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, el precio al contado, solo para los casos de operaciones de crédito, el importe a desembolsar inicialmente de existir y el monto financiado, y finalmente la tasa de interés efectiva anual. ¿Sí? Todo esto lo van a encontrar en los requisitos del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Bien, anótense eso porque es muy importante. Después tiene que estar también el total de los intereses a pagar, también tiene que estar claro, o el costo financiero total, en el mejor de los casos. Esto también lo vamos a ver ahora cuando veamos el tema de los planes de ahorro. ¿Está bien?
de los vehículos. El sistema de amortización del capital, ¿sí? Y la cancelación de los intereses. La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar, los gastos extras, seguros o adicionales si los hubiere. ¿Bien? Todo eso dentro de lo que es el deber de información. Bien, como les dije antes, el Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan, como este papel de contralor que les cuento, a que se refiere el presente artículo con lo indicado en la presente ley. Subsidiariamente también tenemos el Código Civil y Comercial. ¿Está bien? Entonces, todo esto es dentro del paquete de los contratos especiales, dentro de los contratos especiales, el subtipo de contrato de tarjetas de crédito, con sus características particulares, pero a su vez dentro del marco general de los contratos de consumo por un lado y de los contratos en general del Código Civil y Comercial. ¿Me siguen? Como la ley macro y después vamos a los casos puntuales, ¿sí? Bien, dudas, preguntas, comentarios, alguna anécdota que quieran contar. Si no, siempre hablo yo. A ver, dale. Esto del famoso CFT. A ver, Eso dale. eso es lo que mucha gente no se fija al momento de realizar una operación. Bien. Y ahí es donde te matan, porque si supieran cómo se calcula, que es de acuerdo al TNA, los gastos administrativos, seguros que te cargan, mucha gente quizás no preferiría hacer un ahorro, pienso yo, y en realidad te sale más a cuenta eso cuando lo analizás desde ese punto, desde ese conocimiento, o sea, a mi entender, porque hay un montón de estas cuestiones en letra chiquita que te las traen todas las entidades financieras, tarjetas, todo eso, y bueno, es lo para que tener en el cuenta. usuario tiene que saber, que aprender, ¿viste? Porque muchos Bien. dice CFT, ¿qué es lo que es? Bien, bien. Buenísimo, Tiene, Miguel. cada entidad financiera tiene su método de cálculo, y si es una entidad financiera que no tiene las centrales en nuestro país, por ahí puede pasar que te adopta o te calcula todo eso en dólares, y Tal cual, tal cual. es un perjuicio muy grande para muchas personas que Totalmente. tengo Por el entendido que no lo desconocimiento. conocen. Desconocimiento. Por el desconocimiento. Mirá, esto está muy bien lo que decís vos, porque ahí vamos a leer y vamos a ver lo que dice el artículo 1739, anótense este, del Código Civil y Comercial, que es exactamente lo que está diciendo Miguel, ¿sí? Que dice, la transparencia de condiciones contractuales, ¿sí? Reza el título, transparencia de condiciones contractuales, que aplica para todos los contratos, pero subsidiariamente para este también. El 1739 dice, la publicidad, la propuesta y la documentación contractual debe indicar con precisión y en forma destacada si la operación corresponde a la cartera de consumo. Bien, justamente esto que estás diciendo vos, esa famosa letra chica, ¿ok? 1379, perdón, creo que lo dije mal, 1379. Si alguno lo tiene por ahí, lo puede poner. Entonces, dice, de acuerdo a la clasificación que realiza el Banco Central de la República Argentina, estos últimos caracterizados por la finalidad de la adquisición de bienes y servicios. Buenísimo, gracias. ¿Quién lo puso? Roxana, gracias. Bueno, muy bien. Cuando dije que habló Miguel, en realidad había levantado la mano Diego, pero escuché la voz de Miguel. Ahora sí, Diego, dale. Profe, era para comentarle un caso de que le pasó a un compañero no hace mucho, por el tema de un crédito personal. Él sacó un crédito personal con el banco y bueno, lo venía pagando bien mes a mes, pero hace unos meses tuvo un conflicto con el padre, que es mayor de edad, que lo tuvieron que operar de urgencia, y como estamos hoy en día con el tema de los jubilados, no le cubría la operación y demás, y ese mes se atrasó en la cuota. Pero al mes siguiente, en vez de pagar las dos cuotas juntas, pagó la cuota vencida y dejó la cuota de ese mes y empezó a pagar a cuota vencida, como que le ponía el stop debit y iba pagando a cuota vencida. Tal cual. El interés no era mucho y bueno, empezó a pagar, dijo, bueno, en el aguinaldo me pongo al día y listo. Pero ¿qué pasó? El banco le sacó el stop debit y le descontó todo. No.
Encima se lo ahora? descontó a mitad de mes, Se quedó sin le un sacó el peso. stop debit y le descontó todo y encima le dejó en negativo porque le sacó de descubierto también, porque no tenía el total. No, no, Nosotros tremendo. hicimos una colecta, le dimos Una porque se vaquita. había quedado sin plata, claro. Claro. Pero bueno, y él me consultaba a mí, porque viste, cuando Sí, empezó sí, a sí. estudiar abogacías, todos te Obvio, preguntan todo. obvio. Me Digo, párense, por de lo acá en pronto, más. sí, Tenemos la solución digo, a la vida, más o menos, sí. Qué por lindo lo sería, ¿no? pronto, el stop debit no te lo pueden sacar, el banco no te lo puede sacar. No, tal Por algo cual. está el No, stop no, no. debit. Le digo, es Es más, una podés cláusula hacer, abusiva. sí, es una cláusula Hace chapa, abusiva. Diego, sí, es Sí. cláusula abusiva. Y podés hacer reclamo en defensa del consumidor o directamente en el Banco Central, porque el Banco Central eso lo ampara. Tal cual. Y bueno, y él encima, al dejarse descubierto en la cuenta sueldo, los intereses Sí. son mucho más grandes que la cuota, Sí, que sí, el es interés que verdad, sí. y Se bueno, y produce un está con ese, atocismo ahí. dijo, ya está, Ujú. le digo, y encima no podía, le sacaron el stop debit directamente, no lo pudo poner más. Una locura. Él se Una enojó, se locura. cambió de banco para que no le sigan descontando, dijo, Claro. bueno, voy a hacer la denuncia, qué sé yo. Después yo me accidenté en el Sí. trabajo, no lo vi, me olvidé de Claro. preguntarle después, pero en ese caso, mi pregunta era, ¿qué tiene Sí. que hacer? O sea, directamente hacer la denuncia en el Banco Central o primero pasar por defensa del consumidor, porque, o sea, fue Mirá, una... está bien la pregunta, está bien. No es una cosa o vice de la otra, ¿sí? Ok. Sí. El consejo que yo le daría es lo primero hacer la denuncia para que quede un precedente. Pero en definitiva también el reclamo administrativo al Banco Central también se podría hacer. En principio, ¿sí? El principal, digamos, el daño directo, ¿está bien? Ahora, el tema del Banco Central podría ser también subsidiariamente con un reclamo administrativo. Pero yo iniciaría de un reclamo en defensa del consumidor. ¿Está bien? Ya con sede judicial, ¿se entiende? Sí. Pero una cosa no quita la otra. No es que primero hace una cosa. En ese caso, el banco tiene que volver para atrás con acción y Es que en volver realidad, como a ver, si lo que es en conciliación de consumo, ahí voy, Marcos, lo que tiene que ver es que se puede arreglar en esa instancia y no llegar a una instancia judicial. Si uno va a llegar a una instancia judicial, tranquilamente puede peticionar lo que son los daños, incluso teniendo en cuenta la enfermedad del padre. A todo esto el padre se pudo operar, por lo menos, ¿está bien? Sí, se operó. Bueno, eso es importante también. Pero todo eso se puede hacer una demanda. Pero eso sí ya en sede judicial. En sede de, como les conté la otra vez, en conciliación de consumo, se puede peticionar, pero no lo pagan. ¿Ok? Esa es la letra chica que decía recién Miguel. ¿Está bien, Diego? Bien, perfecto. Gracias, Bien. Profe, Bueno, Diego, no, nunca por escuché favor. el término ese, stop debit, Profe, ¿me dijo. escucha? Stop debit. Sí. ¿Nunca lo habías escuchado? No. ¿Qué significa Ok. eso? ¿Que te descuentan cuando tenés en el débito plata? No, tiene que ver con que el stop debit es justamente que no te pueden sacar plata si vos pusiste justamente separate, que fue lo que le pasó al compañero de Diego. Ah, no, ¿Entendés? nunca escuché ese término, no. Sí. Anotalo porque sí, es importante tenerlo en cuenta y tiene que ver con esta línea crediticia. En el módulo no lo van a encontrar. Ahora lo seguimos viendo. No, por favor, Carla. Iba a hablar primero Marcos y después Miguel. Dale, Marcos, te Sí, escucho. profe. Me encanta que participen otros, dale. Profe, una Sí. consulta. Con respecto al camino del reclamo, sería, por ejemplo, volviendo a lo de la tarjeta de crédito, Sí. se hace primero administrativamente en el banco, después Sí. con número de reclamo, en caso de que no contesten, se podría presentar un pronto despacho o algo de eso, y después a la defensa del consumidor. A ver, el tema del pronto despacho es en sede judicial, Marcos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer en principio es ese reclamo ante la entidad, que va a quedar de alguna manera un precedente. Eso después no va a generar que vos a través de ese reclamo después puedas iniciar una acción judicial. Para iniciar una acción judicial, como dijimos, primero hay que estar en la instancia correspondiente, ¿sí? Prejudicial, ya sea por medio de una conciliación de consumo o una mediación privada o la instancia que sea anterior al juicio. Una vez cerrado eso sin acuerdo, ahí sí se inicia. El pronto despacho es cuando uno se pide ya en sede judicial para que el juez se expida, que ya es otra instancia. ¿Comprendés, Marcos? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, acá Diego dice, es importante para pagar gastos en dólares y que no te hagan pagar el impuesto país. Ok. Miguel, a ver.
Sí, eso que mencionaba el compañero con respecto al banco, creo que yo le he sugerido a a algunos compañeros que he tenido que les ha pasado ese tipo de problemas, que se hagan presentes en el banco y que hagan el reclamo ahí en la atención de usuarios, y que pidan una constancia de este hecho, que por ahí te dicen, no, es el sistema que lo hizo. Escúchame, el sistema lo manejan las personas, o sea, lo operan las personas. Y bueno, traerse una constancia, que le den una constancia de lo que ocurrió, porque es como dice usted, cláusulas abusivas. Exacto. Y bueno, Tal cual. después, chau, carta documento, listo, te fuiste. Bueno, esa es otra instancia. Está bien, Miguel, pero Carta documento el al compañero banco, nos preguntaba entonces, con respecto al recorrido. sí, ¿Ok? acá, carta documento, y ya sabes que cuando te envían una carta documento, conforme a la Ya está. devolución que ya te hicieron, listo, o vamos a mediación o vamos a juicio, una de dos. Tal cual. Es la más Tal cual. efectiva para que le muevas de la silla a los vivos de turno, esos que están, porque Está pasa muy que bien, acá está muy en bien. donde vivo hay mucha gente que no conoce estos pormenores. Entonces dicen, che, mirá, a este le sacamos. Ok. Y Bueno, Miguel pasa va a lo ser mismo, de los abogados agarridos, va a ser Miguel. Está muy bien. Te mando carta documento en cualquier momento. Está muy pasa bien. lo mismo con los servicios, en este caso el servicio de energía eléctrica que tenemos. Los empleados cobran por las intimaciones o gestiones administrativas que hagan a domicilio a cada uno de los usuarios. Y como es una empresa del Ok. Estado, ellos obtienen su ganancia. Claro. Entonces, por cada... Te mandan una intimación, te sacan el 20% por no Una pagar a locura. término, y se te venció un día viernes, vos tenías trabajo, no pudiste ir, no podés utilizar o no sabés utilizar los medios de pago, y resulta que te cerraron la oficina a las 12. Y Claro. eso es una vivada. Eso es abuso. Eso es abuso, obviamente, abuso. obviamente, Miguel. Bien, gracias, Miguel. Vamos a escuchar a Cintia, pero antes quiero contestarle a Carla también, porque acá, mira, Carla, Diego estuvo poniendo, es importante, no sé si lo viste, para pagar gastos en dólares y que no hagan pagar el impuesto país. Bien, muchas veces no aparece en el online banking, versión del celular, pero es en el home banking en la compu. Esto, Carla, para que lo tengas también, tiene que ver con detener, de alguna manera, por eso es stop debit, ¿sí? La opción del débito, ¿sí? Como lo dice la palabra, del pago automático, por ejemplo, en el caso del amigo del compañero Diego, con respecto a una situación puntual que vos no crees que te debiten, entonces accionás manualmente, digamos, si lo haces desde el celu o desde la compu. ¿Me comprendés, Carla? Depende del banco que tengas. Sí, sí. ¿Te quedó eso? Genial. Muchas gracias. No, por favor. Me gusta cuando salen temas nuevos. ¿Quién estaba? Cintia, dale, Cintia. Hola, profe. Hola, los compañeros. No sé si me escuchan ahí. Perfectamente. Tengo una duda, profe. Sabe de que, bueno, yo trabajo en la policía de la provincia de Salta. Mi función es tomar denuncia entre tantas que tengo, tanto como auxiliar de justicia y como policía de seguridad. Y se me planteó un tema puntual en donde se hace presente una señora expresándome que fue víctima de estafa virtual. Por el hecho de que se habían comunicado telefónicamente, haciéndose pasar por Naranja, y donde le expresa, o sea, tenía información puntual de ella, sabían de que había iniciado un reclamo para que le paguen un retroactivo, entonces desde ese punto le empezaron a envolver. La cuestión de que pudieron acceder, bueno, ella brindó los datos bajo este engaño que cayó, y brindó datos de Banco Macro, que también tiene ella, bueno, su cuenta de caja por donde le pagan el sueldo, y lograron hacer que saque un préstamo de 10 millones de pesos. Y a través de Naranja le sacaron un préstamo de 900.000. Cuando ella se da cuenta de que había algo raro, bueno, corta la llamada y, bueno, inmediatamente se va al banco. Como era mucha la plata que tenía para sacar, ¿qué es lo que sucede? Que solamente lograron sacar 3 millones de pesos.
por Banco Macro. En cambio, Naranja le sacaron los 800.000. Ella inmediatamente fue al Banco Macro, Macro le canceló el préstamo, le volvieron a retener los 8 millones que habían quedado, o los 8 o 7 millones que habían quedado, y los otros dijeron que, bueno, iban a seguir el proceso correspondiente para ver qué es lo que se resolvía. Cuando fue Naranja, Naranja le dice, bueno, ella ya tenía en su cuenta 800.000 pesos, y Naranja le dice, bueno, señora, bueno, usted sacó un préstamo, usted brindó datos personales, es como que en cierta manera le estaban echando la culpa a ella por brindar información. ¿Por qué entró? Exacto, pero lo que le dice Naranja es, bueno, entonces señora, para que usted no tenga problemas de lo que usted tiene en su caja, que eran los 800.000, nosotros no los descontamos como pago del préstamo que usted sacó. Por ahí yo le dije, para mí, desde mi punto de vista, le dije que está mal, porque ella fue víctima de una estafa virtual con datos sensibles que estas personas tenían a raíz de reclamos anteriores de Naranja. Que lo que hizo para mí Naranja fue malo o actuó de mala fe porque le hacen pagar un préstamo que ella nunca solicitó y que fue a través de un engaño. Entonces le dije, bueno, señora, vaya a defensa al consumidor porque creo que el accionar que tuvo Naranja no fue el correcto, porque le decían, bueno, señora, para evitar que usted tenga esta cuestión, empezaron, digamos, como que a envolverla y le dijeron de que iban a descontar esos 800.000 pesos de lo que tenía. Entonces la señora como que terminó perdiendo por Naranja como 1.600.000 por lo que le sacaron los estafadores y lo que Naranja le cobra por un préstamo que ella, digamos, no lo sacó. No tomó. Yo quería saber si, consultándole a usted, doctora, si este accionar de Naranja fue correcto o no, o si realmente yo la asesoré que vaya a defensa del consumidor, lo planteé y vea la posibilidad de que Naranja le devuelva esa plata para que no se quede con nada. Pobre, la señora quedó vacía. Sí. Te digo que es una locura y me pasó también una conciliación de consumo. Es buena la pregunta, Cintia. Sí está bien lo que le aconsejaste, que vaya a defensa del consumidor. Ella hizo una denuncia porque de alguna manera también le va a servir como antecedente, porque en defensa del consumidor también lo puede presentar como prueba. Si bien no es una instancia de prueba, porque como yo digo siempre, yo no soy jueza, yo no decido, no me hace falta pruebas, pero sí avala su relato, ¿ok? Entonces está muy bien el consejo que le diste. Tarjeta naranja o naranja, como dicen, se va a presentar, seguramente se va a presentar, y como les dije la otra vez también con el Mercado Pago, va a ofrecer, no sé si la totalidad o una parte, porque muchas veces surge de ahí esas estafas virtuales, y ahora vamos a ver también con un ejemplo, Cintia, con lo que tenga que ver con los planes de ahorro para obtener vehículos. También hay personas que se hacen pasar por, ojo con eso, con empleados de los distintos lugares en lo que tenga que ver con, ¿cómo se llama? Con las empresas oficiales, ¿sí? De Volkswagen, de Fiat, de lo que fuere, y les hacen depositar a gente que uno dice, ¿cómo puede ser que la gente no se dé cuenta? Con cuentas falsas, con datos falsos, las personas depositan ahí porque está el logo, Volkswagen, está todo. Finalmente, cuando Volkswagen se presenta a la conciliación, dice, yo de esa persona no la conozco, no sé qué es. Pase por policía, vaya a hacer la denuncia en estafa virtual. Pero la persona que lo contrató tenía los chats, tenía todo lo que es esta distancia, como decimos, así que también entra dentro de la estafa virtual el tema de los ahorros, de los planes de ahorro previo. Así que está buena, Cintia, tu pregunta y a su vez el consejo que le diste. Está muy bien. Así que bien por ahí. Bueno, se mezclan un montón de cosas, pero vamos. Iba a hablar después de Cintia. ¿Cintia te quedó? No sé si estás por ahí o te fuiste. ¿Está la respuesta, Cintia? Avísame. Bueno, primero está Agostina y después estaba Roxana también. Dale, Agostina, te escuchamos. Sí, con respecto a lo que estaba contando Cintia, a mí me pasó una vez que me llamaron me dijeron, te estamos comunicando desde tu línea de celular porque hay una persona, me dijeron el nombre de tu misma localidad y me dijeron de Villa del Mar, y Villa del Mar es como una parte de donde yo soy que es muy chiquito. Está como pegado. Que comparten el mismo teléfono y para que vos no pierdas tu número de WhatsApp, te vamos a enviar un código. Entonces yo dije, pero bueno, encima yo primero entré directo, dije, no, pero yo no quiero cambiar mi número. Bueno, entonces si no querés cambiar tu número, ahí te vamos a mandar un código. Sí. Y me dijo, para que no pierdas tu número de personal. Entonces ahí dije, yo no soy personal, yo soy claro. Ah, bien, estuviste atenta. Pero sí, no podías entrar tranquilamente. Claro, pero ¿qué pasa? A la pareja de mi información. Papá, claro, a la pareja de mi papá
entró en eso y le entraron, o sea, entraron a su WhatsApp y desde su WhatsApp pudieron entrar también a sus cuentas del banco. Entonces, desde las cuentas del banco le sacaron 3 millones de pesos y $3.000. Tremendo, Y tremendo. dio la casualidad de que solamente pudieron entrar a una sola cuenta del banco, de su cuenta, y entonces el Banco Nación sí se hizo cargo, y es como que Bien. suspendió todas esas transacciones, ¿serían? Como Sí, que sí, no transacciones. dejó que pasaran. Tal Pero cual, después, tal cual. Frenó ahí. claro, Sí, sí, pero sí, sí. justo, bueno, de donde yo soy, de Punta Alta, Ujú. dio la casualidad que en ese tiempo es como si hubieran vendido varios celulares, se decía eso, porque estafaron Sí. a un montón de gente, pero un Tremendo. montón. Y Tremendo, y y sacaban otros, datos sensibles. sí, Claro, porque claro, claro. a todos. Y con el mismo Tal verso, cual. o por el celular, o porque te Sí, sí, estamos sí, sí. hablando de Banco Nación, de tal, de tal, de tal, Sí, sí, y la sí, con gente los entraba. nombres. Claro. Tremendo, tremendo. Gracias, Agostina, gracias por su aporte. ¿Vieron cómo da un montón para hablar de esto? Es impresionante. Hay una Miguel, técnica. espera, Miguel, espera, porque antes de vos está Roxana, después está Miguel y después está, ¿quién más será? Rodrigo. Vieron que tengo el nombre de todos. Dale. Gustavo, perdón, Gustavo. ¿Gustavo, vos sos Gustavo Profe, Rodrigo? Me pareció ver Rodrigo. Gustavo Dale, Alejandro, Roxana, dale. profe. Gustavo Alejandro soy. Gustavo Alejandro. Ay, una se me tenía que pasar, chicos. No puedo estar en todo. Dale, Roxana. profe, le quería comentar que yo no sé si les había contado de paso a todos los compañeros que a mi hija le habían robado el celular. Me acuerdo, sí. Se lo me contaste. sustrajeron, se lo trajeron ahí en Buenos Aires, vive en Cava, ella en Capital. Y le intentaron sacar un montón de préstamos, pero el único que pudieron sacar es del Banco Patagonia. Entonces el Banco Patagonia... Hay un montón con Patagonia. Ay, sí, porque no tienen un nivel de seguridad, se ve que muy alto. Cuestión de que mi hija, la verdad que me dio orgullo, porque ella hizo todo lo que correspondía hacer, tiene 21 años, fue a la comisaría, ratificó la denuncia, hizo todo y se sentó en el banco y dijo, quiero hablar con el gerente. Vino el gerente, se largó a llorar con el gerente y le expuso todo. Claro, 22 años, sola, vive en Buenos Aires con la hermana, le lloró la carta de que, aparte era verdad, profe, o sea, Es la verdad. Es toda la verdad. Ella Pero no se era olvida más de esa experiencia. No se olvida Está más. muy bien, Su primer está muy bien. trabajo, ella es ayudante de cátedra justamente en la facultad, y en la facultad le dijeron que la iban a ayudar porque en realidad el Banco Patagonia le abren la cuenta a sueldo a ella, los mismos de la Facultad de Economía de la UBA. Cuestión de que nosotros para todo esto habíamos contratado un abogado, tuvimos una reunión virtual y cuando ella le cuenta todo al abogado, lo último que le cuenta es que ella estuvo con el gerente y que se largó a llorar. Entonces el abogado nos dice, vamos a esperar entonces, dice el abogado, porque siento que le tocaste una fibra al gerente del banco. Qué genial, me encanta. Y vamos a esperar, dice, la verdad que va en detrimento mío, dice el abogado, pero vamos a esperar 10, 15 días. Honesto, por eso. Y cuestión de que el viernes le llegó, el viernes pasado le llegó la carta documento que la salvan de todo. Excelente, qué bueno, me alegro mucho. Muy feliz mucho, por mamá Babero. Ay, sí, total. Está muy bien, está muy bien, y me alegro que se haya resuelto así y que todavía queden abogados honestos. Elijo creer. Exacto, está muy bien. Así que quería compartir los compañeros, gracias. Gracias, Roxana, me encanta. Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí, Miguel, tu turno. Bien, técnica para los compañeros que por ahí cuando presuman que los van a estafar, primero escuchan la llamada y cuando te pidan ese tipo de información, deciles, te comunicaste con un teléfono corporativo que corresponde a las fuerzas, no sé qué es lo que me querés decir. Una técnica que, qué sé yo, a la fuerza de más allá, ¿a dónde? Que la fuerza te acompañe. ¿Qué le querés decir, Miguel? Corresponde a las fuerzas de... Me pasó así, me quisieron estafar y dice, hola, con tal, sí, sí soy el responsable. Este es un teléfono corporativo de las fuerzas de seguridad, le digo, de la policía.
Ah, Llegó bueno, la nota de color de Miguel. Ok. disculpe, dice, tac, Se ve. automáticamente cortaron. Y otra cosa, Habla con y el otra presidente cosa, de la nación. y otra cosa, con respecto a lo que es la seguridad de los bancos, Sí, por ahí, cuando vayan a realizar la apertura de una cuenta, sí. pregunten, que es algo muy importante en el contexto de lo que es la informática, por qué por ahí, por medio de los celulares y todo eso, acceden al sistema de préstamo. Esto, los bancos nacionales, en una palabra, ¿cómo le dijera? No quieren gastar en eso, que se llama seguridad SQL. SQL, que es lo que impide que puedan hacer las estafas virtuales a través de los números de teléfono. Eso es muy Resguardar importante. la seguridad. Claro, Sería y ahí eso. como se trata de un costo muy elevado que tiene este tipo de seguridad en la informática, los bancos no quieren invertir en eso. Obvio, no quieren invertir. Entonces, Y si no, el otro consejo es llevar pañuelitos descartables. Cada vez que vayamos al banco, así. Está bien. está muy buena, Está bueno. profe, está muy buena. Nos vamos a reír un poco. Bueno, ahora sí, Gustavo, dale. Gustavo, ¿estás? Ahí, profe, ahí pude. Ah, Le hago una consulta. Con estos dale. delitos telemáticos, ciberdelito, cuando hacen la denuncia en la defensa del consumidor, ¿va paralelamente al Ministerio Público Fiscal? ¿Ellos mismos informan o hay que hacer Depende. en ciberdelitos de penal también? Es buena la pregunta. Sí, me pasó también un caso que sí, porque se toma como el ciberdelito, ¿ok? Entonces sí también pasa que se hace la denuncia directamente. Es como cuando uno va a hacer una denuncia civil, por decirlo, pero a su vez también tiene la pata penal, ¿sí? Como yo no hago penal, en esa parte no me meto. Pero sí existen ciertas denuncias que van directamente al ministerio. Sí, es así, Gustavo, tal cual. Digo, profe, ¿Ok? por la investigación, por el tema de la investigación y llegar, Exacto. digamos, al Exacto. Sí, de hecho, esto que estaban contando de las denuncias, me pasó en una conciliación de consumo, esto era más que nada por el tema que estamos viendo ahora con el círculo de ahorro previo, de una persona que justamente, como les dije, era de otra, ahí voy Carla, ya termino esta idea, que era una persona que no la reconocían como empleado de Volkswagen, y entonces el apoderado de Volkswagen dijo, esto va directamente a una denuncia penal, entonces ahí actúa el ministerio, ahí sí, ¿ok? Gustavo, pero no en todos los casos. En este caso que te comento que podría haber sido una estafa virtual por lo que se toma como un ciberdelito. ¿Está bien? Bien, profe, gracias. Muy bien, gracias a vos. ¿Quién está? Carla, dale. Yo nunca conté, pero a mí me pasó hace 3, 4 años. Estaba en el Facebook y encuentro una publicidad, era una publicidad engañosa, estafa de Mercado Libre. Y entro y me hicieron descargar Telegram para comunicarse por ahí y mandarme códigos. Y la tarea era hacer compras ficticias. Pero a mí me decían que yo transfiera tal plata a tal cuenta y era como que me hicieron bajar una aplicación también, como una billetera virtual, que yo veía todas las compras y todas las recompensas que ellos me daban. Y qué bárbaro. Fue sumando, cada vez era más. Sí. Encima te meten presión que vos consigas la plata para hacer las compras virtuales. Qué locura. ¿Y cómo zafaste? No zafé. No zafé. Me metí, pensé que... Nunca conté, igual me da vergüenza contar esto. No, ¿por qué? No, de ninguna manera, al contrario, tu experiencia sirve para otros también, así que vergüenza cero. Bueno, ahora hace mucho no veo eso en el Facebook, pero siempre le reportaba el anuncio de esa publicidad porque te metías. Hay que estar muy atentos. Sí. Hay que estar muy atentos porque uno se piensa que los famosos cuentos del tío, ¿vieron que uno decía si le engaña? Sí. ¿Se acuerdan la película La Nueve Reinas, chicos? Que es genial.
¿Se ven todas estas cosas? Es vieja, pero con Darín y Gastón Pauls tiene que ver con sí, eso. me Me acuerdo. hizo el cuento, dice la empleada. Y es así, chicos, es así. Sí, No, sí, no, sí. nos puede pasar a cualquiera, más a los más avesados o a los expertos en consumo, lo que sea. Así que, Carla... Igual cuando me di cuenta, fui a hacer la denuncia, pero yo le dije, esto va a quedar en la nada nomás, y Tal cual. di todos los números de teléfono, por el Telegram, le pasé los chats, pasé las transferencias, me fui al banco, todo, pero me dijeron, estas transferencias hiciste vos, o sea, nadie entró a tu cuenta. Exacto. Nadie entró a tu te agarran cuenta. por ese lado. Sí. Así que... Está bien, pero bueno, está bien, Carla. No sé de dónde eran los tipos, teléfonos de, no sé, de... Es como dice también Diego, son muy astutos, así que quédate tranquila. Gracias, Carla. Chicos, ahora vi un nombre y ahora se borró. No sé si era Cintia que iba a hablar, no era Cintia. O sí, a ver quién era, porque levantó la mano y después la bajó, no tuve tiempo de anotar. Jessica, ahí está, gracias, Jessica, dale. Ahí no te escucho. A ver ahí. ¿Se escucha? Hola. Se escucha bajito, pero sí. Dale, Jessica. ¿Ahí me Bienvenida. escuchan? Ahí está. Sí, No, perfectamente. para decirle a Carla, estuve escuchando algunos comentarios, para decirle a Carla que no se sienta mal, o sea, por la edad y eso. Obvio. Yo justamente trabajo en un banco y sí. Y la realidad es que de todas las edades, o sea, obviamente la gente más grande están la verdad que mucho más expuestos, pero la cantidad de chicos, o sea, gente joven que tenemos son un montón. Muchos que pasan. ¿En qué banco estás, Jessica? En el Banco Provincia estoy yo. Provincia, ok, sí. Buenísimo. Está. Muchos casos. Pero pasa un montón. Sí, muchos es porque a veces hay que tener mucho cuidado que a veces las páginas que aparecen en internet son justamente las que pagan y las que son estafas. Entonces siempre hay que estar metiendo, hay muchas de Visa que son truchas, entonces muchos llaman a Visa. Sí, exacto, esa. Perdón que estuve escuchándolos mientras venía con el celular y bueno, y ahora también me conecté por acá y puedo poner la cámara. Me quería hablar y bueno, pero la verdad es que hay para muchas edades y bueno, también igual coincido con uno de mis compañeros haciendo también una cuestión hablando desde el banco, que tal vez es verdad que falta un poco más de tecnología, puede ser, es verdad, en los bancos, sí, obviamente. Yo creo que hoy en día siempre le digo a los grandes, no están atrás ya de en la calle robándote la cartera, ya no hacen eso. No, hoy en día están atrás de una computadora, entonces... Exactamente. Pero también coincido con que puede tener mucho que ver, obviamente, los sistemas, las cuentas están muy vulnerables. La vulnerabilidad. Sí, obvio, eso es verdad. Obvio. Qué bueno, Jessica. Gracias por tu aporte, porque aparte estando del otro lado, ¿no? Vos trabajando en lo que hablábamos hoy. En un caso, a mí me mata, yo sí les juro por Dios que hay ganas que me dan ganas de ponerme mal, porque, a mí me pasó también con otro banco, cuando yo, en mi primer trabajo, entonces... desde ese lugar es como que yo entras a tu cuenta y no lo ves y es desesperante. No, tremendo. Las cosas que yo veo en consumo. Obviamente que estoy del otro lado y cuesta poner la cara y si es por mí les devolvería a todos, pero la política del banco de tu bolsillo, tal cual. Bueno, es bueno escuchar. Sí. Es bueno escuchar de ese lado también. Gracias, Jessica. Gracias por tu aporte, porque hay gente humana también de todos lados. Sí, de toda la humanidad. Sí, obvio. Sí. Está muy bien. Me encanta este grupo, la paso re bien. A ver, ¿quién más iba a hablar? Gustavo ya habló, perdón. Diego, dale, Diego. Diego, ¿estás? Volviendo al tema de las estafas, no sé si recuerdan el tema de la estafa masiva que hubo con el tema de las mandalas y eso que vos tenías que ir recomendando a gente. Las estafas piramidales. Piramidales, sí. Y acá, cerca de mi ciudad, San Pedro, no sé si salió en todos lados, también era uno parecido, que vos te tenías que meter en una plataforma y hacías inversión. No, era otra, era una china. Y vos invertías y ellos te decían, a tal hora tenés que comprar una moneda y a tal hora te decían, la tenés que vender. Qué locura. Claro, la tenés que ir vendiendo y al principio vos invertías, no sé, 100.000 te daba 150.000 y vos al principio te dejabas sacarla. Endulzaba. Y la gente se decía, no, es cierto esto, y hubo gente que vendió auto, que vendió terreno, todo para meterlo todo ahí y terminaron todo estafado.
fue una Qué locura, estafa qué locura. millonaria. Y después No, desapareció una la locura. plataforma y ¿a quién le va a reclamar? A Encima se nadie, conectaba una china. obviamente. Claro, tenés Qué razón, bárbaro. porque te endulzan, porque te Claro. acreditan la plata. Claro, lo que Te la vos acreditaban, cobrás. sí, Carla, sí. es Yo tengo así, compañeros que así son que mirá cómo pasa. Tengo compañeros que son de San Pedro y Sí. me decían, no, es cierto, yo metí, ya me dejó sacar. Digo, pero no puede ser que te den tanto, o sea, metía 100 y te daban 150, es mucho lo que te dan. Claro, Algo claro. tiene que haber. Cuando la ¿no? limosna Y es grande, hasta el santo desconfía, decía mi abuela. Tal cual. claro, Es así, y es sí, así. sí, tal cual. Y bueno, y terminaron todo estafado, Todos lamentablemente. ¿Y estafados. de a quién le va a reclamar? Chicos, Pero bueno. la verdad es que es impresionante porque surgen un montón de cosas, son un grupo hermoso, la verdad, porque todos participan y vieron como que este tema da para mucho más, porque todos de alguna manera sufrimos algún tipo de cuestión con esto, y así que vamos a dejarlo acá, vamos a dejar si no tienen dudas, por supuesto, yo me quedaría horas charlando, pero el tema es que vamos a dejar lo que dijimos, que empezamos a hablar de la medicina prepaga y como contratos especiales, ¿no? Porque la otra clase tenemos también contratos de consumo en particular. Así que lo desdoblé en 2 partes, porque sabía que esto iba a dar para mucho y no nos iba a alcanzar el tiempo. ¿Está bien? Tenemos un ratito más, pero lo quería reservar para la leyenda, que hoy es nueva, y que además tiene un poco que ver con todo esto que venimos hablando. Van a ver, hoy lo llevo a Roma de vuelta, pero van a ver que tiene un todo que ver con esto de la parte humana que decimos, el trabajo en conjunto. Me gustó por este lado porque creo que ameritaba para este grupo esta parte, y está muy buena. Así que quedó una mano levantada. Miguel, no sé si te quedó levantada de antes o querías hablar algo de ahora. ¿Habla ahora o calla para siempre? No, me quedó levantada, profe, y bueno. Te quedó levantada. Okay. Nada, Muy solamente acotar que siempre hay que, en lo que es esto, ciberseguridad, tener mucha precaución. Hoy las estafas están ahí, en esto que vivimos en una sociedad panóptica, te están observando de todos todo el tiempo. Lados. Tal cual. Si vos tenés tu celular sin que, tiene una opción los buscadores para que no te sigan en tus búsquedas, en las cosas que buscas, o sea, en todo lo que navegas, tienen una opción que no se guarden en la historial las búsquedas para que no te aparezcan las publicidades. Y eso es bueno que por ahí lo sepan. Para poder mirar incógnito. Está bien lo que decís, Miguel. Dicen esas cosas. Pedís presupuesto por una puerta y te aparecen miles de ofertas de puertas. Totalmente, el algoritmo. Hay una opción que traba todo eso y es bueno aprender a usarlas. Totalmente. Gracias Miguel por el aporte. Roxana, ¿vos querías decir algo o tenías el micrófono también? No. Sin querer, profe, quería decir que hay que... Invocando a las fuerzas del cielo, iba a decir. Tal cual. Hubo uno por ahí que dijo Martín dijo la fuerza del cielo. Está muy bien. Bueno, a ver si la conocen esta. Ay, esperen que se me fue. La tenía acá. La fábula del estómago se llama. Parece medio rara, pero van a ver qué genial. Bueno, dice así. Durante los primeros años de la República Romana, acuérdense, existía un fuerte conflicto entre ¿qué? Entre patricios y plebeyos. ¿Cuándo no? Los ricos y los pobres. Bueno, en este caso, las familias justamente más poderosas y los plebeyos, que eran la parte del pueblo. Cansados de los abusos y de las deudas, no sé si eran ciberdeudas o qué eran, pero eran deudas también, chicos, los plebeyos abandonaron Roma y se retiraron al Monte Sacro. Se negaban a volver, no había forma de que vuelva al pueblo. Los patricios estaban preocupados. Sin los plebeyos no había quien trabajara, quien cultivara los campos, ni quien integrara el ejército. Pero los plebeyos tampoco estaban bien, tenían poca comida y cada día se hacía más difícil la situación. Nadie encontraba la solución. Entonces, un hombre respetado por todos, llamado Menemio Agripa, se ofreció para hablar con el pueblo, se ofreció de mediador. Cuando llegó al Monte Sacro, vio que los plebeyos estaban cansados de escuchar discursos políticos, todo parecido, como dice la frase, todo lo parecido no es como la realidad, una cosa así. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pura coincidencia. Ahí está, ahí me salió. Gracias, Roxana. Quería decir eso y me trabé. Bueno, cuando llegó al Monte Sacro, vio que los plebeyos estaban cansados de escuchar los discursos políticos
decidió explicarles su idea a través de una historia. Y les dijo: amigos, hace mucho tiempo las distintas partes del cuerpo se rebelaron contra el estómago. Las piernas dijeron: ¿para qué vamos a seguir caminando todo el día para conseguir comida? ¿Para el estómago? De ninguna manera. Las manos y los brazos agregaron: nosotros tampoco vamos a seguir trabajando para él. Los dientes dijeron: y estamos cansados de masticar una y otra vez para que el estómago se beneficie y se lleve todo. A ver. Todas las partes del cuerpo tenían algún reclamo contra el estómago y decidieron dejar de colaborar. Entonces las piernas dejaron de caminar, las manos dejaron de trabajar y los dientes dejaron de masticar. El estómago vacío pedía alimento sin obtener respuesta. Al principio todos estaban contentos. Cuando el estómago reclamaba comida, simplemente se reían. Pero con el paso de los días ocurrió algo inesperado. El estómago comenzó a debilitarse y con ello se debilitaron las piernas, se debilitaron los brazos y después los dientes. Finalmente el cuerpo entero cayó al suelo y se murió. Porque el estómago sin alimento ya no podía aportar la energía necesaria para que todo lo demás se moviera. Entonces, Menemio concluyó: amigos, esto mismo nos está pasando a nosotros. El Estado es el cuerpo, los patricios son el estómago y ustedes, los plebeyos, son las demás partes del cuerpo. Los patricios sufrirán, pero todos vamos a perder. Pero también es cierto que si continúa el conflicto y buscamos sobrevivir por separado, terminaremos perjudicándonos todos. Esperen, que me falta la parte final. Los plebeyos escucharon atentamente, comprendieron que la historia era una metáfora, entendieron que dependían también los patricios y los plebeyos, dependían unos de otros y que Roma solo podía funcionar si cada uno cumplía su parte. Aceptaron entonces regresar a la ciudad, pero con condiciones. A cambio se crearon magistrados especiales para proteger sus derechos, como el tribuno de la plebe y como otros representantes dentro de las carreras de las magistraturas. Desde ese momento, los plebeyos tuvieron representantes encargados de defenderlos frente a los abusos de los distintos magistrados y así terminó uno de los conflictos más importantes de los primeros años de la República. ¿Qué me cuentan? La unión hace la fuerza, así que esa era la historia de hoy, más allá de todas las cuestiones que por suerte se fueron resolviendo. ¿La conocían? Roxana, dale. No la conocía, profe, hermosa. Así que genial. Bueno, chicos, un placer, como siempre. Nos vamos en unos ratitos antes. Uy, estamos casi en la hora hoy. Espero que les haya servido la clase, como siempre quedo atenta. Y gracias, Agostina. Y nos vemos el próximo martes 18:30. Un saludo para todos. Que tengan buenas semanas. Gracias, profe. Un abrazo grande. Gracias. Buenas noches.